que hable de la política doméstica, pero por su formación, por su perspectiva internacional de años, me gustaría saber un poco su visión de lo que ocurre hoy en día en política en nuestro continente y especialmente en Venezuela. ¿Cómo lo ve? A mí me duele mucho lo que ocurre en Venezuela de manera general, sin definir una cosa a la otra. Me duele porque hoy mismo yo decía, yo no puedo, y ayer lo discutíamos aquí, yo no puedo pensar que Venezuela termine en otra intervención militar. Yo viendo la realidad venezolana, recordaba tanto lo que se había vivido en Panamá con Noriega, aquella que Noriega salió con un machete y lo daba, y el pueblo eufórico detrás de Noriega y no sé qué, y se metieron los gringos y acabaron con Noriega, que murió hace poco y que era narcotraficante y que era formado por la CIA, porque cría cuervos que te sacarán los ojos. Los americanos después le caen atrás, y a Osama y todo. Todos son obras de ellos. Usted o no, pero se le ha reclamado mucho al gobierno dominicano que fije una posición frente a Venezuela. El canciller ha optado siempre por decir, bueno, a favor del diálogo. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo ve esto que hoy vive América Latina, que pasó por Brasil, pasó por otros países, utilizando su propia realidad y sus conflictos internos? Y lo digo porque me preocupa que nosotros, como país, nos utilicen para lo mismo. Todos en América Latina reclaman impunidad, lucha contra la corrupción. Todos los grandes movimientos se han dado en función de esto, mayor transparencia, etcétera. Pero al final veo que ponen en crisis las estabilidades de los países, las estructuras constitucionales, etcétera. Seguir ese camino y no analizarlo en su justa dimensión, ¿no nos llevaría a nosotros como país también a un derrotero del caos? Bueno, yo pienso que en el caso de Venezuela es un caso muy grave, porque estamos frente a una agudización extrema de la lucha de clases. Es un país totalmente fracturado, y no lo podemos analizar simplemente en función de las formalidades, formalidades legales, porque es un país en donde a partir del coronel Chávez se estableció una nueva institucionalidad, y una nueva institucionalidad sobre la base del fracaso de la anterior. Claro. El sistema político venezolano era considerado la democracia más estable y más antigua de América Latina. Es decir, era considerada así desde el pacto de punto fijo, es decir, cuando los partidos COPE y ADECO se pusieron de acuerdo para establecer las bases. Claro, eso fue lo que permitió, ¿verdad? Eso estamos hablando de quién, de Pérez Jiménez. Sí, a la caída de Pérez Jiménez. Exacto. Pérez Jiménez cayó el día 23 de enero del año 1958. Exacto. Se estableció una junta militar por un contraalmirante, el Wolfgang Larrazábal, y luego fue elegido Rómulo Betancourt. Y a partir de ese momento, bueno, hubo insurrecciones militares de izquierda en esa época. Claro. Sea en Carúpano y Puerto Cabello. Sí. Es decir, desde aquellos años. Es decir, Venezuela tiene esa tradición. Machurrucutu no era... Había un alzamiento que salió de Cuba. Bueno, sí. Entonces, ¿qué sucede? Esa democracia, que era la más antigua, la más estable, porque después cayeron las llamadas democracias, ¿verdad? Todas las demás, Brasil, Chile. Entonces, esa era la democracia más antigua y más estable, pero era también la más corrompida. Sí. Era la más corrompida. Caldera. Aquello fue terrible. Hay que ver cuántas personas murieron el día 27 de febrero de 1989 en Venezuela. Con el Caracazo. Cientos o miles. Y allí fue que Chávez tomó su determinación de organizar el levantamiento militar para acabar con todo aquello. Lo que quiero decir es que finalmente la llamada Cuarta República desaparece, se instala la Quinta República sobre la base de un recurso permanente a la legitimación popular.
recurso permanente a la legitimación popular. Pero todo aquello dentro del marco de que el gobierno estaba propugnando por medidas de distribución social, incluso distribuyendo los recursos a mano abierta, sí, fuera de Venezuela y dentro de Venezuela, porque aquí vino mucho de ese dinero, como hubo mucho de ese dinero que fue a todos los otros países de la región. Es más, Venezuela se convirtió en gran medida en el garante de la estabilidad de todos los países de la región, en la medida en que los recursos del petróleo aminoraron las tensiones sociales en los países en los países de la región, y también dentro de Venezuela. Ahora, todo aquello dentro de un esquema en el cual los grupos económicos tradicionalmente dominantes seguían teniendo su poder, y todo eso es lo que ha llevado, es decir, en la medida en que se ha producido un desencanto en franjas de la población en Venezuela, que ha ido perdiendo simpatías el chavismo, y al no contar también con el carisma mismo del propio Chávez, pues se ha llegado a una situación yo diría, de confrontación extrema, que es sumamente peligrosa. Y lo peor que le puede pasar a Venezuela ahora es, por un lado, una intervención extranjera o una guerra civil. Una guerra civil. Lo que hay que evitar en Venezuela ahora es la masacre. La masacre. Es decir, evitar que aquello termine mal. Y hay muchos ejemplos en la historia. De una confrontación. Cuando se dio el golpe de Estado contra Sukarno en Indonesia, mataron 500.000 personas, las fusilaron, 500.000 de personas en un golpe de Estado. Pero lo que hay que evitar es que en Venezuela pueda pasar una cosa de esa naturaleza. Yo creo que naturalmente es una situación muy difícil. Y creo que hay que evitar la intervención. En eso. Profesor, gracias por venir y hablarnos de todos estos temas.